revelado, la increíble verdad oculta en la bebida de su prometida que expone al multimillonario. José estaba en su taller, rodeado del aroma del aceite y el ruido de herramientas golpeando. Era un joven mecánico de 28 años, hecho de sacrificio y amor por su familia. Desde que tenía memoria, había trabajado arduamente para ayudar a su madre y sus dos hermanos menores, cultivando en él un sentido de responsabilidad que lo hacía sentir como el pilar de su hogar en ese barrio popular de Ciudad Juárez. Él soñaba con ofrecerles un futuro mejor y mantenerles siempre unidos. En sus pensamientos, Ana aparecía como un rayo de luz. Ella era su prometida, una estudiante de derecho con ese brillo especial en los ojos que anunciaba sus aspiraciones de luchar por la justicia social. El mundo parecía en su lugar cuando regresaba a casa cada fin de semana. En la mesa de la cocina, la sopa de fideo burbujeaba y las risas se entrelazaban con el aire caliente. Pero el equilibrio cambió cuando Ana recibió una oferta de una de las firmas legales más reputadas de la ciudad. «Es increíble», exclamó ella con un destello de emoción, iluminando la habitación como una estrella. La madre de José sonrió al enterarse, pero bajo esa alegría, una sombra comenzó a oscurecer el ambiente. La noche de la celebración, Ana invitó a su familia. José miraba como su madre, con orgullo y amor en su mirada, se esforzaba por preparar un trago especial que evocaba memorias de su abuela. La mezcla de hierbas y un toque de canela llenó la casa con un aroma dulzón y cálido. Sin embargo, al momento de brindar, el destino jugó una cruel carta en la mesa. Cada sorbo que su familia dio trajo consigo un secreto oscuro, revelado en un giro escalofriante. Justo cuando la risa resonaba, un murmullo se expandió rápidamente como un susurro traicionero. El multimillonario detrás de la oferta de Ana había sido cómplice de injusticias en su comunidad. José sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Amaba a Ana con profunda devoción y quería apoyarla, pero su lealtad hacia su familia y su barrio se retorcía en su interior como una serpiente. ¿Podría realmente permitir que su amor se convirtiera en parte de un sistema que había sumido en la opresión a tantas familias como la suya? Sentía un nudo en el pecho. La lucha se cocinaba dentro de él, un torbellino de emociones encontradas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, José, impulsado por su sentido de justicia, decidió investigar más. Cada pista que encontraba reveló un sistema opresor, un engranaje de injusticias que había despojado a su comunidad de dignidad. La tensión creció, y se organizó una reunión comunitaria donde salió a la luz la verdad de las atrocidades que su barrio había soportado. La voz colectiva resonó con fuerza, avivando las llamas de la resistencia. Sintiéndose parte de algo más grande, José se planteó una pregunta angustiante: ¿podría su amor por Ana sobrevivir a la revelación que los separaba? La comunidad se levantaba con fervor, pero su corazón estaba dividido, atrapado entre el amor y la justicia. La lucha apenas comenzaba, y las decisiones que José tomara podrían afectar no solo su vida, sino la vida de muchos otros. La historia se mantenía en un hilo, mientras la esperanza y la angustia coqueteaban entre abrazos familiares y protestas ruidosas. Las semanas pasaron en un torbellino de emociones. Para José, cada amanecer traía consigo la incertidumbre. La comunidad estaba más unida que nunca, pero en sus noches en casa, el eco de las risas y las conversaciones familiares también traía consigo un oscuro recordatorio de la elección que enfrentaba. Ana seguía inmersa en su nuevo trabajo, sumergiéndose en documentos legales y reuniones, mientras él se sentía atrapado en un mar de inquietudes. Una tarde, después de un día extenuante en el taller, José decidió que debía enfrentar a Ana. Necesitaba que ella entendiera la gravedad de la situación. No quería que su amor se convirtiera en un lastre para la lucha que, cada vez más, sentía que era su responsabilidad. La tensión en el aire era palpable mientras ambos se sentaban en el viejo sofá, un rincón que una vez fue cómplice de sueños y risas. Ana, necesitamos hablar, comenzó José, sintiendo el peso de sus palabras. Lo que está pasando es mucho más grande de lo que tú crees.
El multimillonario, su voz tembló, no es solo un patrocinador. Es parte del problema. Ella lo miró, su expresión se tornó seria, pero había un destello de frustración en sus ojos. José. No es justo que me hables así. No sabes lo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí. Esto es una oportunidad para ayudar a nuestra comunidad desde dentro. No estoy en contra de tu sueño, interrumpió él, su voz elevándose. Pero cada día que trabajas para esa firma, te acercas más al mismo tipo de gente que ha pisoteado a personas como nosotros. A personas como mi familia. Ese momento de honestidad quedó suspendido en el aire. La tensión era como una cuerda a punto de romperse. Ana se mantuvo en silencio, sus ojos llenos de emociones contradictorias. José sabía que él también luchaba, pero sus caminos parecían divergir. Debes escucharme, prosiguió él, más calmado ahora. Hay una manifestación el viernes. La gente va a alzar la voz, a exigir justicia. Quiero que estés conmigo. El rostro de Ana se contrajo como si la golpeara un rayo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Estas son decisiones difíciles, José, no se trata de una simple manifestación. Es mi carrera. Es nuestra estabilidad, dijo, su voz quebrándose con la desesperación de sus propias inseguridades. José sintió como su corazón se desgarraba, luchando entre el amor y la responsabilidad. Y esa estabilidad se logra a expensas de nuestra gente. No puedo mirar hacia otro lado mientras sé la verdad. Los días que siguieron estaban llenos de frialdad. La comunicación entre ellos era mínima, solo las palabras necesarias que nunca parecían suficientes. José se unió a la multitud que exigía cambios y sentía que la voz de su comunidad resonaba en su pecho. Pero cada vez que miraba a su alrededor, esperaba ver a Ana a su lado, y esa ausencia se sentía como un puñal en su confianza. Una tarde, mientras se preparaba para la manifestación, un amigo de la infancia se acercó a él, su rostro pálido, sus ojos ansiosos. José, tienes que ver esto, dijo, sacando un teléfono móvil. Es sobre Ana. La pantalla mostró imágenes de Ana en una gala, rodeada de personas influyentes, riendo y hablando con el multimillonario, como si estuviera en su mundo. Su corazón se hundió. Mientras se luchaba, ella se movía entre aquellos que perpetuaban la injusticia. Esto no puede ser, murmuró José, palpitándole el corazón. La gente está hablando de lo que está pasando en su firma. Están cuestionando su lealtad. Esto podría costarle mucho. El mundo de José, que se tambaleaba, comenzó a desmoronarse. Ahora, no solo se trataba de la lucha por su comunidad, sino también de la lucha por Ana. Se va a dar cuenta. Ella tiene que ver lo que está en juego. Debo hablar con ella antes de que sea demasiado tarde, pensó, mientras sus pasos resonaban en su mente. Todo se sentía como una carrera contra el tiempo. Sus corazones estaban en juego y el destino de su amor colgaba de un hilo. ¿Sería suficiente con mostrarle la verdad? José no sabía cuánto tiempo le quedaba antes de que la situación se tornara irreversible. La ansiedad lo envolvía mientras se preparaba para el próximo movimiento que podría cambiarlo todo. Pero, ¿sabía Ana la verdad detrás de su espléndido sueño? La respuesta podría abrir la puerta a un abismo más profundo que cualquier lucha por la justicia. Su historia apenas comenzaba a revelarse, y la verdad, como un fuego silencioso, estaba a punto de estallar. José no podía quitarse las imágenes de Ana de la cabeza. Cada vez que pensaba en ella, la veía entre risas y luces, en un mundo que parecía tan opuesto al suyo. Esa mezcla de frustración y amor lo dejaba aturdido, y mientras se preparaba para la manifestación, sus manos temblaban. Había hablado con su amigo sobre la situación, pero no había encontrado la forma de acercarse a Ana y explicarle. El miedo a perderla lo ahogaba. Esa noche, la protesta comenzó a cobrar vida en el Parque Central. Las pancartas ondeaban en el aire como banderas de lucha, y el murmullo de la multitud crecía con cada segundo que pasaba. José se sintió inspirado por la pasión colectiva, por la idea de que estaban allí no solo para ellos, sino para todos los que habían sido ignorados y marginados. Pero, a medida que la energía se intensificaba, su mente giraba en torno a la sola idea de Ana y esa gala con el multimillonario. Justo cuando las primeras voces comenzaron a alzarse, un amigo se acercó con una mirada alarmante. José, deberías saber algo más. Anoche, alguien me habló sobre que Ana fue vista discutiendo con un grupo de socios de la firma, y uno de ellos es íntimo del multimillonario, dijo, su tono lleno de preocupación. El aire se volvió pesado.
¿Qué tan enredada está en esto?, se preguntó José, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba más. Las dudas comenzaron a asolarlo. ¿Había estado Ana manipulada desde el principio? ¿Podría esa relación ser más que solo empresarial? A pesar de la ansiedad que lo consumía, José decidió que no podía seguir dudando. Necesitaba ver a Ana, hablarle directamente y explicarle lo que sabía. Tenía que intentar abrirle los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Así que, en medio de las consignas por justicia, salió disparado hacia la oficina de ella. La luz del despacho de Ana estaba encendida, y al llegar, la vio a través de la ventana, sentada en su escritorio, totalmente concentrada en documentos y correos. José sintió un leve impulso de nostalgia al recordar todos esos momentos juntos, el futuro que habían soñado. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente. Era hora de ser valiente. Ana, gritó, su voz temblorosa pero firme. Ella levantó la mirada, sorprendida. «José, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo». «Es urgente», respondió él, tratando de calmar el alboroto en su pecho. Ana sabía que había algo en su voz que no sonaba bien. A medida que se acercaba, la expresión de Ana cambió del desconcierto a la tensión. José, sin dar vueltas, fue al grano. Le habló de la manifestación, de la relación de ella con el multimillonario y de las filtraciones sobre su lealtad. Quería que entendiera la gravedad de la situación. «José, no puedes, no entiendo por qué piensas eso. Ya te he dicho que estoy aquí para ayudar». «No me hables como si estuviera en su lado», dijo ella, visiblemente frustrada. «Ana, ¿no lo ves?», exclamó él, su voz llena de pasión. «No es solo de ti, se trata de nosotros, de nuestra gente. Cada día que pasas ahí, te arriesgas a perderte a ti misma y a todo lo que hemos construido». Las palabras pesaron en el aire, creando un silencio tenso en el pequeño despacho. Ana lo miró fijamente, la batalla interna visible en su rostro. En ese instante, su confianza comenzó a tambalearse. «¿Y si esto que has construido todo este tiempo es solo una ilusión?», murmuró, casi para sí misma. «¿Y si al final no puedo cambiar nada?». José sintió como su corazón se encogía. Ahora parecía que las dudas de Ana eran más profundas de lo que él había pensado. Su orgullo se deslizó a un lado, y en un momento de vulnerabilidad, la tomó de las manos. «Ana, eres más fuerte de lo que crees. Y juntos, podemos encontrar la verdad. Pero necesitas abrir los ojos a lo que está sucediendo». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas mientras lo miraba, luchando por mantener su compostura. «Pero, ¿cómo puedo estar segura de que esto no es un malentendido? ¿De que todo lo que sé no está mal?». José sintió un fuego encenderse dentro de él. «Debemos ir a la manifestación, Ana. Exponer todo lo que está pasando. La verdad saldrá a la luz». Ana lo miró, la tormenta de incertidumbre aún presente, pero en sus ojos había un destello de esperanza. «¿Crees que al final encontrará un camino entre todo esto?», preguntó con voz temblante. «Creo que juntos podemos encontrarlo», respondió él, apretando sus manos. Pero, en ese momento, un mensaje entró en el teléfono de Ana. Su rostro palideció mientras leía. «Es de mi jefe. Dicen que deben reunirse con el multimillonario esta noche, y que debo estar presente». El corazón de José se hundió de nuevo. Todo el progreso que habían hecho estaba en peligro. «Tienes que cancelarlo», le suplicó. Ana quedó en silencio, atrapada entre dos mundos. En un abrir y cerrar de ojos, la decisión que tomaría podría cambiarlo todo. ¿Seguiría el camino que le ofrecían o se uniría a la lucha que él proponía? La presión estaba en el aire, y el tiempo se deslizaba de sus manos. La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de posibilidades y riesgos. ¿Qué haría Ana, y qué implicaría para ellos? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, efervescente, lista para estallar como un secreto latente que podría definir no solo su futuro, sino la lucha de toda una comunidad. Ana sintió que el aire se espesaba, como si un peso invisible la empujara hacia el suelo. Las palabras de José resonaban en su mente, mezclándose con la notificación de su teléfono que aún vibraba en su mano. «Debo estar presente». Era una orden, una expectativa que amenazaba con desmoronar todo lo que había estado construyendo. «¿Y si no es un malentendido?», musitó, las lágrimas a punto de caer. «Este trabajo, es lo que he querido, lo que me va a permitir ayudar a mi comunidad.
He estado luchando por ellos desde dentro. Pero eso no te convierte en su cómplice, replicó José, sus ojos fijos en los de ella, buscando romper las cadenas del temor que la mantenían prisionera. Ellos no te ven así, Ana. Solo eres una herramienta en su juego, y tú lo sabes. Deberías estar aquí, con nosotros, no allí, con ellos. Ana sintió un tirón en su pecho. Las imágenes de su vida reciente la atormentaban. Reuniones lujosas, sonrisas de conveniencia, y el lejos sonido de las protestas que había dejado atrás. Es que no es tan fácil, José, gritó. No estoy lista para renunciar a todo. A veces pienso que estoy haciendo una diferencia. ¿Y si esta es la única forma de cambiar las cosas desde dentro? ¿Pero a expensas de tu alma, de tus principios? Preguntó él, la rabia y la preocupación mezclándose en su voz. Ana, la lucha está aquí. La verdad se encuentra en cada una de esas personas. Te están utilizando, y tal vez no lo entiendas ahora, pero te estás perdiendo a ti misma. Ana cerró los ojos, intentando contener el torrente de emociones que parecía estar a punto de desbordarse. ¿Y qué sugieres, José? ¿Qué haríamos? Si abandono todo, si me alejo de ellos, ¿qué queda? ¿Podremos salvar a la comunidad si pierdo mi trabajo? Es un riesgo, sí, pero ¿qué pasaría si el verdadero camino a la victoria es arriesgarlo todo por los que no tienen nada? ¿No crees que tienen derecho a luchar? La pasión de José era contagiosa, y Ana, aunque dudosa, comenzó a sentir una chispa de esperanza. Dame una razón, dijo, su voz ahora un susurro. Una razón para creer que aún hay tiempo y que esto valdrá la pena. Sin pensarlo, José levantó una pancarta que había dejado sobre el escritorio. Era una imagen de la comunidad unida, luchando por sus derechos, una llamarada de pasión que resplandecía con fuerza. Mira esto. Mira lo que podemos lograr juntos. Si no te eligen a ti en la gala, al menos la gente sabrá la verdad. Ve a la manifestación. No dejes que se apoderen de tu voz. Ana sintió que la incertidumbre comenzaba a disiparse, pero aún había algo que la detenía. Si me voy los perderé a todos. No puedo dejar que eso pase. Pero, si voy a la manifestación y ellos se enteran, una mezcla de miedo y adrenalina le dio un ligero escalofrío. No, no es tan simple. Si no te arriesgas, nunca lo sabrás. Vuélvete a unir a ellos. Sabes que lo que hacemos dentro puede no significar nada si no creamos un cambio genuino. A veces, las decisiones más difíciles son las que nos definen. La luz en sus ojos parecía hacer eco de la verdad que José compartía. Pero en ese instante, el sonido del teléfono rompió el silencio, y ambos se sobresaltaron. Ana se apresuró a mirarlo, y su rostro palideció aún más. José, han cambiado la reunión a casa del multimillonario. Debo irme ahora. No lo hagas, Ana. Por favor. Lo que enfrentarás ahí podría tiñarte para siempre. Ana dudó, sintiéndose atrapada entre su vida anterior y el deseo de ser parte de algo más grande, algo real. Dame tiempo, suplicó, mientras la incertidumbre se tornaba en claridad. No puedo decidir todo en un instante, pero tengo que probarlo. Salió corriendo de la oficina, y José quedó atrás, sintiendo como su corazón se retorcía. Ella estaba dejando atrás todo lo que había construido, pero también podía elegir luchar por lo que estaba por delante. Mientras cruzaba la calle, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez de alguien inesperado. Al abrirlo, las palabras se le atragantaron en la garganta. He escuchado cosas sobre lo que estás haciendo. Necesitamos hablar. Algo grande se está cocinando, y tú estás más involucrada de lo que crees. El mundo pareció detenerse por un instante mientras sus ojos se abrieron de par en par. Las dudas de Ana regresaron de golpe, y el pánico se apoderó de ella. La pelea apenas comenzaba, y en ese momento, no solo su futuro sino el de todos estaba en juego. ¿Confiaría en su instinto o se dejaría arrastrar por las sombras que la amenazaban? Dentro de la tormenta de pensamientos, una pregunta llegó. ¿Cómo podía desenmascarar la verdad cuando todo a su alrededor parecía estar atado a mentiras? La clave para descubrirlo podría estar más cerca de lo que imaginaba, pero, ¿a qué costo? Ana sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada pulsación le recordara que el tiempo se estaba acabando. Las palabras del mensaje se repetían en su mente, resonando con una urgencia aplastante. Necesitamos hablar. Algo grande se está cocinando, y tú estás más involucrada de lo que crees.
¿Qué significaba eso? ¿De qué estaban hablando? Su mente se llenó de imágenes de los pasillos marcados por el lujo desmedido y las sonrisas artificiales de los que se codeaban con los poderosos. Se preguntó si había sido una ingenua al pensar que podía hacer una diferencia desde dentro, sin involucrarse en los juegos turbios de aquellos que la rodeaban. Se detuvo en medio de la calle, el bullicio de la ciudad y el aroma del café recién hecho pasando a un segundo plano. Ella tenía que actuar, pero como se movía en un laberinto donde cada paso podía llevarla hacia un abismo, mientras se dirigía a la reunión, su teléfono vibró de nuevo, provocando un sobresalto. Era un grupo de mensajes de su madre, cada uno más ansioso que el anterior. ¿Dónde estás? La familia se preocupa por ti. Ana frunció el ceño. Su madre había sido su ancla en el mar de incertidumbre, la voz que siempre le recordaba quién era realmente. Pero ahora, era ella quien estaba dividida entre su propia lucha y el amor profundamente arraigado por su familia. A medida que los metros avanzaban, sentía como su decisión se volvía cada vez más pesada, como el buque que debe navegar por aguas tormentosas. Tentada a ignorar la reunión y encontrar la manera de responder a ese mensaje inquietante, sintió una mano en su hombro. Se giró para ver a un viejo amigo, Mateo, que había sido editor del periódico donde trabajaba antes de dar el salto a lo que ella percibía ahora como el otro lado. «¿Ana? Te vi salir apurada». «¿Todo bien?», preguntó, su tono cargado de una preocupación genuina. Las preocupaciones de él, su interés en su bienestar, la hicieron sentir un breve momento de consuelo. Pero su propia angustia eclipsó esa chispa de apoyo. Justo cuando estaba a punto de compartirle su dilema, sonó su teléfono una vez más. Era un video. Al abrirlo, vio imágenes de una reciente manifestación. La gente se estaba uniendo, levantando pancartas, gritando por sus derechos ante las puertas de la misma corporación que ella representaba. Su corazón se tensó al reconocer entre la multitud a varios amigos, algunos de ellos incluso habían compartido risas con ella en días más sencillos. Eran ellos quienes realmente luchaban por el cambio, y en ese instante, la realización la golpeó con fuerza. Sí, había estado allí en algún momento, pero se estaba alejando de su esencia al seguir un camino marcado por otros. «No sé si puedo ir», respondió Ana a Mateo, su voz temblando. «Siento que estoy traicionando a todos». «Traicionando», repitió Mateo, su voz momentáneamente en suspenso. «O, quizás estés finalmente eligiendo ser fiel a tus creencias. No tienes que cargar con esa culpa, Ana. No estás sola. La gente necesita líderes que entiendan su dolor, y ahora más que nunca, tú tienes esa oportunidad». El viento soplaba con fuerza, como si la propia naturaleza estuviera instando a Ana a actuar. Miró a su amigo, en búsqueda de respuestas. «Déjame buscar los detalles del mensaje», murmuró. «Si hay algo grande en marcha, no puedo quedarme aquí sin saber». «¿Pero y si es un engaño?». «Entonces lo descubrirás», dijo Mateo, su mirada llena de firmeza. «Y si es cierto, ganarás al saber. No puedes callar tu voz, Ana». No cuando cuentas tanto. Ana sintió que las palabras de Mateo la llenaban de determinación. El camino que había tomado la había llevado lejos de sí misma, pero aún había tiempo para regresar a la lucha. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la dirección opuesta, dejando atrás el lujo en el que había estado sumergida. Cada paso era un pequeño acto de rebeldía, una declaración de que estaba dispuesta a recuperar su voz, pero justo cuando estaba a punto de desviarse hacia el lugar de la manifestación, un grupo de personas emergió de un callejón, al parecer con prisa. El clima en el aire era tenso, y una de ellas se adelantó y dijo: «Necesitamos tu ayuda. Lo que estamos a punto de revelar cambiará todo, ya que se involucra a la misma persona que tú conoces muy bien». Ana sintió que su estómago se encogía. Se miró al espejo de sus decisiones y, en ese momento, fue consciente de que aún había más capas de verdad que descubrir. Y el tiempo estaba corriendo. ¿Podría enfrentar la verdad si involucraba a aquellos que pensaba proteger? El próximo capítulo de su vida estaba a punto de ser escrito, pero tendría que decidir si estaba lista para enfrentar la tormenta que acechaba. El eco de la voz que le había hablado resonaba en la mente de Ana como un tambor insistente. Las palabras «cambiará todo» la mantenían en alerta, la sensación de tensión se apoderó de su ser. Sin poderlo evitar, miró a su alrededor, buscando cualquier indicio que le pudiera dar una pista sobre qué estaba sucediendo. «¿Quién eres?»,
preguntó, tratando de mantener la calma a pesar del alboroto interno que sentía. La mujer frente a ella, de cabello rizado y con el rostro pálido, la miró en silencio por un momento que pareció eterno. Soy Clara, finalmente respondió, con un tono de voz que, aunque firme, denotaba una fragilidad subyacente. Vengo de parte de un grupo que investiga las acciones del presidente de la corporación. Necesitamos que nos ayudes a exponer lo que él ha estado haciendo. Ana parpadeó, sorprendida. La idea de verse envuelta en un escándalo que podría arruinar la imagen de un hombre poderoso la asustaba y fascinaba a la vez. Un lado de ella quería seguir adelante, pero el miedo se interponía como una sombra oscura. ¿Y qué tiene que ver conmigo?, inquirió, su indecisión volviéndose palpable. Porque tú estás en el centro de todo. Lo que le está pasando a tu prometido, la bebida que le dieron en la fiesta, todo está relacionado. Necesitamos que lo sepas para que puedas actuar a tiempo. El mundo se detuvo por un instante mientras las palabras de Clara se filtraban en su conciencia. Su prometido, David, el hombre con el que había planeado su vida, estaba en medio de un torbellino que jamás imaginó. La imagen de su sonrisa, de su risa despreocupada en las reuniones familiares, se mezclaba con esa inquietante revelación. ¿Qué le pasó a David?, preguntó Ana, su voz temblando. Lo han estado manipulando. La bebida que le dieron estaba mezclada con algo que controla su mente, sus decisiones. Está en juego mucho más de lo que imaginas. El corazón de Ana se detuvo un par de latidos. ¿Era posible que el amor de su vida estuviera siendo utilizado como una pieza en un juego cruel de ajedrez? Recuerdos de David danzando bajo las luces de la fiesta le atravesaron la mente. Recordó su risa, su mirada brillante, y ahora la idea de que todo eso podría haber sido una ilusión le provocaba dolor. Debo hablar con él, murmuró, con la firmeza de quien renace de sus cenizas. No será fácil. Él no recordará nada de lo que ha pasado, dijo Clara rápidamente. Si llegas a tocar el tema, lo negará. Está atrapado. Y nosotros necesitamos que arriesgues comunicarle la verdad. La única forma de liberarlo es confrontar al presidente y lo que él ha hecho. Ana respiró hondo. Sabía que estaba al borde de un precipicio y que la decisión que tomaría podría cambiar el rumbo de su vida, de su relación, del futuro que había soñado. Tal vez había llegado la hora de hacerse cara a cara con sus miedos, con las decisiones que la habían llevado a este punto. Yo puedo ayudar, dijo Ana con más convicción. Voy a enfrentar lo que sea necesario, no solo por David, sino por todas las personas que han sido golpeadas por este sistema corrupto. La mirada de Clara se llenó de esperanza. Genial. Te necesitamos. Hay una reunión de resistencia. Te diré cómo llegar. Mientras caminaba junto con Clara hacia la manifestación, Ana sentía que algo dentro de ella comenzaba a despertar. Un fuego que había estado dormido ahora comenzaba a arder. Era tiempo de luchar, de desentrañar verdades, y de posiblemente perderlo todo, o ganar más de lo que jamás soñó. Pero en el fondo de su mente, la inquietante pregunta persistía: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? El camino se abría ante ella, pero estaba empedrado de decisiones difíciles y sacrificios. Justo cuando pensaba en lo que estaba por venir, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje directo de David: necesito que vengas a casa ahora. Hay algo que debo decirte. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un encuentro inesperado que podría cambiar todo, pero también un momento crucial que podría exponerla. ¿Verdad? Sin poder evitarlo, una mezcla de miedo y anticipación se apoderó de ella. ¿Estaba lista para enfrentar lo que David pudiera revelarle? La tormenta recién comenzaba a formar. Ana apenas podía pensar con claridad mientras se apresuraba hacia su apartamento. Cada paso que daba sentía el temblor de las dudas y el peso de la verdad reciente. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por el shock de lo que había escuchado, sino por lo que podría encontrarse al abrir esa puerta. ¿Era David el mismo hombre que había amado o había algo oscuro acechando bajo su sonrisa? Al llegar a su edificio, se detuvo un instante en la entrada, inhalando hondo para calmar su frenético corazón. Todos sus recuerdos juntos se agolpaban en su mente, las risas, las promesas, los sueños que habían tejido juntos. Pero ahora, con este nuevo conocimiento de que su prometido podía estar sometido a una manipulación insidiosa, la duda reemplazaba la dulzura de sus memorias. Elevó la vista hacia el tercer piso. La puerta de su departamento se abrió en un sobresalto y solo vio la silueta de David.
Aquella imagen la hizo sentir una mezcla de alivio y pavor. Él parecía diferente. Al verla, su expresión confundida se tornó en una sonrisa, pero había algo en sus ojos que no encajaba, una sombra profunda que él intentaba ocultar. Ana, esperaba verte, dijo con un tono de voz que parecía un eco distante. ¿Te encuentras bien? David, titubeó ella, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. Recibí un mensaje tuyo. ¿Qué es lo que necesitas decirme? Él se acercó, pero había una distancia entre ellos, como si hubiera un abismo que habían construido sin darse cuenta. No estoy seguro de cómo explicarlo, pero desde la fiesta he tenido este sentimiento extraño. Todo se siente confuso, era como si un rayo le hubiera atravesado el cuerpo. ¿Confuso? ¿Cómo confuso? ¿Qué pasó esa noche? Insistió, buscando desesperadamente la verdad en su mirada. David frunció el ceño, evidentemente luchando con sus pensamientos. No lo sé, había algo en la bebida. Algo que no puedo recordar. Como si me estuvieran empujando a hacer cosas, a decir cosas, y no soy capaz de. Ana sintió que el mundo se desmoronaba. David, hay una razón por la que te sientes así. Esa bebida era una trampa. Manipulaban a las personas, y tú estás en el medio de todo esto. Clara, la mujer que conocí, me mostró que hay algo monstruoso detrás de eso. La expresión de David cambió, sus ojos se abrieron como si entendiera por fin la magnitud de lo que le estaba diciendo. ¿Monstruoso? ¿Se trata del presidente de la corporación? Sí, afirmó Ana, sintiendo que una fuerza imparable la impulsaba a continuar. Necesitamos unirnos y luchar. No solo por nosotros, también por todos los que están sufriendo. Pero necesito saber que tú estás conmigo, que esto no es una ilusión. David se acercó más, y esta vez Ana sintió el calor de su cercanía. Ana, te prometo que haré lo que sea necesario. Pero no sé si estaré a la altura de esto. Esta situación es más grande de lo que imaginamos. Las palabras de David eran un eco de su propio miedo, pero Ana podría ver un destello de determinación en su mirada. Juntos. Siempre juntos. Vamos a sacarlo a la luz, dijo con firmeza, con su interior ardiendo de valor y amor por David, dieron un paso a la vez hacia el compromiso que se avecinaba. Pero justo en ese momento, un fuerte golpe resonó en la puerta. Sus corazones laten a prisa mientras los miraban, conscientes de que el momento de enfrentarse a la verdad era inminente. El golpe sonó nuevamente, esta vez más insistente, seguido de una voz autoritaria del otro lado. Ábranme la puerta. Es urgente. Ana y David intercambiaron miradas llenas de incertidumbre, y con un nudo en la garganta comprendieron que el mundo exterior iba a irrumpir en su vida de una manera que jamás habían anticipado. ¿Y si son ellos?, murmuró David, su rostro ahora pálido. No lo sé. Pero debemos enfrentarlo, respondió Ana, la adrenalina amparando su miedo. Con la determinación palpitando en sus corazones, se prepararon para lo que vendría. ¿Serían capaces de lidiar con la verdad que estaba esperando en el umbral de su puerta? ¿O el pasado los consumiría antes de tener la oportunidad de luchar? La tormenta ahora parecía inminente, y Ana se preguntó, ¿estaba realmente lista para lo que se avecinaba? El golpe en la puerta resonó con la fuerza de un trueno, sacudiendo la turbulenta conexión entre Ana y David. Su corazón latiendo desbocado, Ana se adelantó, deteniéndose unos segundos para reunir el coraje necesario. David la miraba, sus ojos reflejaban la misma mezcla de temor y valentía. Respira, lo haremos juntos, susurró Ana, antes de poner su mano en la perilla. Cada giro parecía un eco distante que la empujaba más cerca de lo desconocido. La voz del desconocido siguió, insistente. Es importante. Necesito hablar con ustedes. Con una última mirada hacia David, Ana giró la perilla y abrió la puerta. Lo que vio la hizo retroceder un paso, un hombre alto, con una chaqueta oscura y mirada fría. Sus ojos eran una tormenta de determinación, y lo último que Ana esperaba era encontrar a aquel hombre frente a ellos. Soy Federico, de seguridad de la corporación. Necesito que vengan conmigo, ahora. ¿Cómo sabes quiénes somos?, preguntó David, con la voz tensa, como si una parte de él ya sospechara que no era casualidad. El hombre se mantuvo firme. Lo sé porque hemos estado vigilándolos. Y les diré algo, hay algo muy grande en juego. Algo que está en peligro. No pueden quedarse aquí más tiempo. Ana sintió que el mundo se le caía a pedazos. ¿Qué quieres decir con que estamos en peligro?,
Federico respiró hondo, como si pesara cada palabra. Desde la fiesta, varios de ustedes han sido marcados. El presidente está decidido a no dejar cabos sueltos. No quieren que nadie se interponga en su camino. David se tensó. ¿Es por la bebida? ¿Has visto lo que ocurre? Exacto. Ustedes son piezas del rompecabezas, y ellos están listos para eliminarlos. No hay tiempo que perder. Vengan conmigo si quieren tener una oportunidad. Ana miró a David, el miedo y la incertidumbre se reflejaban en su rostro. ¿Debemos confiar en él? Esto podría ser una trampa, dijo, tratando de mantener su voz firme a pesar de su miedo. Podría ser una oportunidad, contraargumentó David, apretando su mano. Si lo que dice es cierto, necesitamos actuar. Quedarnos aquí no es seguro. Las palabras de él resonaban en ella, una luz tenue en medio del caos. Está bien, asintió Ana, sin poder evitar un escalofrío que le atravesó el cuerpo. Pero necesitamos un plan. No puedo dejarlo todo a ciegas. Federico alzó una ceja, como si ya hubiera anticipado su respuesta. Hay un lugar seguro donde podemos hablar y planificar. Es crucial que lleguemos ahí antes de que sean conscientes de que ustedes están al tanto. Ana se sintió atrapada entre el deseo de escapar y la necesidad de entender lo que estaba en juego. Mientras su mente trataba de procesar la avalancha de información, caminó hacia la puerta, pero no antes de mirar a David. «¿Esto es lo correcto, verdad?», le preguntó, su voz temblorosa. «Debemos intentarlo». «No hay otra opción», respondió él, su determinación volviéndose palpable, sintiéndose como si estuvieran al borde de un precipicio. Los tres se adentraron en el pasillo, dejando atrás lo conocido. Cada paso resonaba en sus corazones, y Ana sintió que los murmullos de su pasado se desvanecían, mientras la sombra de un futuro incierto se cernía sobre ellos. Mientras avanzaban, Ana no pudo evitar pensar en lo que había dejado atrás. Pero lo que sucedería después parecía más importante que cualquier miedo. A medida que se acercaban a la salida del edificio, una pregunta apareció en su mente: ¿estaban realmente listos para descubrir hasta dónde llegaría la manipulación de la corporación y el costo que podría tener su lucha? De repente, un nuevo golpe, esta vez más suave pero alarmante, resonó detrás de ellos. Era la única señal de que estaban siendo seguidos. Una mirada rápida hacia atrás le mostró a Ana que la tormenta ya había comenzado a desatarse. ¿Quién estaba detrás de ellos? ¿Serían capaces de escapar y luchar? La respuesta estaba a punto de revelarse, y Ana sintió que una nueva oleada de adrenalina la atravesaba. La batalla por la verdad apenas empezaba. El eco del golpe resonó en la mente de Ana como un oscuro presagio. Sin tiempo para girar la cabeza, sintió la presión en su pecho crecer, y su respiración se volvió irregular. Federico se movió rápidamente, guiando a Ana y David hacia una escalera que se perdía en la penumbra. Cada paso parecía un susurro de un destino incierto, mientras el aire se tornaba más pesado y lleno de tensión. «No miren atrás. Solo sigan», gritó Federico, su voz firme llenando el espacio. Ana aprovechó cada palabra, dejándose llevar por la urgencia, aunque su corazón latía desbocado por el miedo a lo que podía haber tras ellos. Se preguntó de nuevo qué había desatado esta persecución. ¿Era simplemente la bebida que todos habían tomado? ¿O había algo más oscuro y retorcido en juego? Al llegar al final de la escalera, un pasillo estrecho se extendía ante ellos, con luces que parpadeaban intermitentemente, como si el propio edificio temiera la revelación que estaba a punto de surgir. En ese momento, David tomó la mano de Ana con fuerza, y ella sintió como su calidez le proporcionaba una pizca de consuelo. «Lo lograremos. Solo confía», le dijo, y aunque él trataba de sonar convencido, el temblor en su voz revelaba la fragilidad de su situación. Al abrir una puerta en el final del pasillo, los tres se metieron en una habitación pequeña, casi claustrofóbica, llena de documentos desordenados y un viejo proyector en una esquina. Federico se apresuró a cerrar la puerta tras ellos, su expresión una mezcla entre miedo y determinación. La habitación olía a papel y miedo acumulado, un recordatorio palpable de lo que se estaba jugando. «Ahora escuchen», comenzó Federico, sus ojos reflejaban una profunda preocupación. Lo que sucedió en la fiesta no fue un simple accidente. La bebida contenía un químico que interfiere con la memoria y la percepción de la realidad. No solo ustedes están en peligro, sino todos los que fueron expuestos a ella. Ana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir? ¿Nos han manipulado?».
Exactamente. La corporación está experimentando con eso para mantener el control. Pero lo que nadie sabe es que ustedes son parte de una red mucho más grande. Ustedes tienen información que puede cambiarlo todo, y no se detendrán hasta silenciarles, afirmó Federico, con la voz temblorosa pero decidida. ¿Qué información?, preguntó David, su voz resonando con una mezcla de curiosidad y miedo. Ana lo miró, esperando respuestas que podrían cambiarlo todo. Lo que ustedes vieron, lo que escucharon. Esos archivos que están ocultos en el sistema de la corporación. Dicen que hay pruebas que vinculan al presidente con actividades ilícitas. Ustedes están en una encrucijada, pero también en una posición de poder. Hay que actuar rápido, explicó Federico, agachándose para encender el proyector. Las imágenes comenzaron a proyectarse en la pared, fiestas clandestinas, reuniones secretas, y rostros conocidos de personas que solían admirar. Ana sintió que el aire se le escapaba, la revelación de la traición llenó su mente de confusión. Cada nuevo rostro era un latigazo de incredulidad. Sin embargo, en medio de la revelación, un sonido proveniente de la puerta hizo que su corazón se detuviera de golpe. Algo o alguien estaba tratando de irrumpir. Federico precipitó un vistazo hacia la entrada, y a pesar de la inminente amenaza, su rostro se transformó en una máscara de resolución. Ahora ustedes deben decidir, ¿quieren luchar o dejar que esto los consuma?, preguntó, mientras el ruido detrás de la puerta se intensificaba. Ana y David se miraron, el futuro que se desarrollaba ante ellos era un camino incierto, pero uno que estaba lleno de posibilidades. ¿Estaban listos para confrontar la oscuridad que acechaba? El tiempo se acababa, y el dilema que enfrentaban podría definir no solo sus vidas, sino el destino de muchos, y con esa pregunta retumbando en su mente, el sonido en la puerta finalmente cedió, desatando el caos que estaban a punto de enfrentar. El rugido de la puerta abriéndose llenó la pequeña habitación con una energía electrizante. Ana y David se conocían a sí mismos y también lo que estaban por enfrentarse. La sombra del poder opresor estaba a punto de llegar hasta ellos. Federico, con una determinación asombrosa, se interpuso entre ellos y el umbral. «Deténganse», gritó, mientras los hombres del multimillonario empujaban durante su entrada. La bruma de tensión se convirtió en una explosión de acción en segundos. Ana sintió cómo su cuerpo se movía por instinto, su mente se centró en proteger lo que más amaba. Se aprisionó la mano de David y sin mirar atrás, se arrojó hacia la ventana más cercana, consciente del riesgo que asumía. Sabía que la lucha no solo era suya, era de todos, y lo que estaba en juego era más grande que su amor. «Salgan de aquí. Yo los detendré», ordenó Federico, mientras sus ojos ardían de valentía y temor. Ana no podía dejar que su amigo arriesgara todo, pero sabían que el tiempo apremiaba. La habitación repleta de secretos ya no era segura. Mientras el viento les erizaba la piel, Ana y David se deslizaron en el callejón oscuro que se extendía detrás del edificio. Su respiración entrecortada y el latido de 1000 corazones resonaban en sus oídos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó David, con una mezcla de miedo y determinación. Ana lo miró, su corazón palpitaba con fuerza. «Debemos reunir a la comunidad. Si lo que dice Federico es cierto, necesitamos su apoyo. Juntos somos más fuertes que ellos». Con cada palabra que pronunciaba, la determinación se reforzaba dentro de ella, como un fuego que cobraba vida. Se sumergieron en la noche, dejando atrás el imponente mundo de cristal que les había prometido seguridad. Sus pasos resonaban en el pavimento, mientras las luces de la ciudad parpadeaban, ajenas a la lucha que se estaba gestando. Al llegar a su barrio, comenzaron a tocar puertas, sumando fuerzas. Sus vecinos intrigados y preocupados se unieron a la causa. Conocían lo que estaba en juego, pues la opresión se cernía sobre ellos como un espectro malicioso. La comunidad se reunió en la plaza central. Las palabras de Ana, llenas de pasión y convicción, resonaban en cada rincón. «No somos solo números, somos personas. Hemos sido manipulados y debemos levantarnos contra los que intentan despojarnos de nuestra dignidad». Las voces de sus vecinos se unieron a la suya, creando un coro poderoso que vibraba en el aire nocturno, bajo la luz de la luna, mientras su sangre ardía con cada grito de solidaridad. Omar, un anciano del barrio, se puso de pie. «Ana, siempre has sido una guerrera en nuestro corazón. Si estás aquí luchando, nosotros también lo haremos». Así, la resistencia creció como un torrente, un pueblo decidido a darlo todo por lo que creían justo. Mientras tanto, en la sala de la corporación,
la situación se tornaba cada vez más tensa. La revelación de los planes de David y Ana había comenzado a circular. El presidente, iracundo al saber que su imperio estaba tambaleándose, giró su mirada hacia Federico. No puedo tener testigos vivos. Encuéntralos y tráelos a mí, ordenó con su voz firme, como un trueno que resonaba por toda la sala. El conflicto estaba inevitablemente marcado. Ana y David se afianzaban en las manos de aquellos que también habían sentido la opresión. No solo se trataba de una lucha individual, era una lucha colectiva por dignidad y justicia. Cada cara en la multitud iluminaba la esperanza, y aunque la oscuridad acechaba, su fe en la transformación era más fuerte. La manifestación se organizó, se sentía la energía en el aire. Gente de todos los rincones del barrio se unió, algunos con pancartas, otros con simples gritos de aliento. Se dirigieron hacia las puertas de la corporación, que se alzaban como fortificaciones de un mundo de injusticias. La marcha fue una declaración de su voluntad, un grito de guerra que retumbaba en las calles. Cuando llegaron, la multitud se sintió pequeña bajo el poder de la edificación, pero su determinación se mantuvo firme. Justicia, gritaban con todas sus fuerzas. Ana miró a David, ambos eran el reflejo de un amor que luchaba junto a su gente. En el interior, el pánico reinaba mientras los ejecutivos de la corporación observaban a través de las ventanas. No podemos dejar que esto continúe, murmuraron unos a otros, pero el eco de la verdad ya había comenzado a fraguarse en corazones, y ya no podían callarlos. ¡Que salgan! Queremos hablar con ustedes, gritaron. Ana respiró hondo, sintiéndose cada vez más fuerte, su voz resonaba como el tambor de una batalla. Al instante, el aire se iluminó mientras una figura familiar emergía del grupo de escuderos del presidente. Era Federico, quien había vuelto al lado de su comunidad. El silencio que siguió fue ensordecedor, todos esperaban sus palabras. Hemos sido engañados, y hoy aquí se romperá el ciclo de la opresión, declaró, con firmeza. Ana sintió una oleada de esperanza, todo estaba llegando a un clímax, un eco resonó en la plaza. Ana, mirando hacia la multitud, pronunció, hoy luchamos no solo por nosotros, sino por todos los que no tienen voz. Sabemos lo que han tratado de hacer para silenciarnos. Exigimos justicia. La multitud rugió, uniendo sus fuerzas como una ola imparable, la voz de Ana se hacía eco en cada rincón. Se tomaron de las manos, y juntos, unieron sus gritos en una sola demanda, justicia. Justicia, el viento sopló, llevándose consigo la opresión que había estado en sus corazones y llenándolos con una pasión indomable. Tendrían que enfrentarse a lo que viniera, pero la convicción se sentía fuerte. Esta historia había tomado un rumbo inesperado, y el compromiso para luchar se había convertido en su luz. Como un solo ser, la comunidad se lanzó hacia el futuro, enfrentando con fuerza la tormenta que se avecinaba. La revelación ya no era solo una verdad oculta, era el primer paso en un camino hacia la justicia, un camino que cambiaría sus vidas para siempre. Ana y David estaban listos para afrontar las consecuencias de su valentía, juntos, con amor y lucha en el corazón. Esta era su historia, un relato de transformación y esperanza, un canto a la lucha por la libertad. Con la verdad iluminando el camino, no había retorno posible. Lo que una vez había sido un grupo dividido ahora se había convertido en un solo grito, resplandeciendo como un faro de resistencia, y así, la luz de Ana y David brilló, abriendo la puerta a un futuro donde todos podrían soñar nuevamente, un futuro donde la justicia, finalmente, se asumiría como un derecho para todos y no como un privilegio de unos pocos. La batalla había comenzado, y no importaba el costo. Estaban listos para desafiar incluso a los destinos más oscuros. Permanezcan juntos, permaneced fuertes, porque la lucha continúa. Ahora, si estás sintiendo lo que ellos sintieron, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like ahora y ayúdame con el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta transformación. La historia continúa y tú formas parte de ella.